¿Qué pasa que, Vania, si yo en este momento no vivo ningún conflicto? Pues mejor aún, porque estás en el momento ideal para no llegar a vivirlo. Y es que muchas veces nosotros podemos pensar que un conflicto es algo que ya se hizo algo grande, una pelea. No, un conflicto puede ser alguna simple, vamos a ponerlo, diferencia de ideas con tu hermano, con tu mamá, con un amigo, con tu hijo, y ya. Esa diferencia de ideas puede ser un conflicto. Entonces, es importante, y ahorita vamos a empezar con algunas estrategias que yo les voy a dar para cómo trabajar el tema de los conflictos, cuándo solucionarlo, cuándo no hacerles caso, evitarles, y cuáles serían esas variables que tú podrías medir. Ojo, aquí chicos, desde mi experiencia es lo que yo les voy a compartir. Una de las cosas que yo siempre digo es, sigue tu criterio. Es decir, hazle caso a tu intuición. Si tu intuición te dice algo más, toma en cuenta eso, ¿no? Yo te voy a compartir desde mi experiencia, desde lo que yo veo que funciona, desde lo que también he estudiado. No obstante, hazle caso a tu intuición también, ¿ok? Entonces, ¿para quién es este taller? Para toda persona que quiera desarrollar su liderazgo, su influencia y su empatía. Para poder llegar a más personas, necesitamos saber incluso cómo comunicarnos cuando no estamos de acuerdo, cómo comunicarnos cuando las cosas no salen como queremos, ¿ok? Entonces, empezamos. Yo había preparado algunas cosas que son necesarias antes de decidir si los vamos a evitar o qué variables usamos para evitarlo o solucionarlo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que es necesario cuando hay diferencia de ideas, y le quiero quitar la palabra conflicto y ponerlo simplemente diferencia de ideas, porque inmediatamente le quitas el peso. Si tú dices, tengo un problema con esta persona, tengo un conflicto, tengo algo con esta persona, inmediatamente comienzas a sentir más carga emocional. Recuerda que el recurso número uno que tú tienes es tus emociones. Entonces, cómo te gestionas es importante. Hola, Dorali, ¿cómo estás también? Un saludo, amiga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero identifica cómo están tus emociones y vas a comunicarte con esta persona de la mejor forma posible sin comunicar emociones. ¿Cómo no comunico emociones? Yo me acuerdo que siempre les decía, cuando yo comencé a trabajar la comunicación asertiva hace, ¿qué será? 10 años, tenía 30, hace 11 años. Fue la primera vez que cuando fui a terapia, me acuerdo que una de las psicólogas con la que trabajé me dijo, tú tienes que trabajar comunicación asertiva. Y para mí era difícil poder entender cómo soy asertiva, sobre todo cuando estaba teniendo pues una situación legal, ¿no? Legal, y el tema legal te desgasta bastante, entonces era como que, ok, respiro, después de respirar, cambio el enfoque. ¿Qué enfoque? Las cosas se están dando de cierta forma. Ah, interesante. Ok, di los hechos, pero dilos sin emoción. Cuando tú eres capaz de comunicar una idea que tú tengas que pueda ser cierta o errónea, si tú lo sabes decir de forma calmada, sin comunicar emociones, va a ser más fácil para ti que ambas personas lleguen a un acuerdo. ¿Cuándo se da un conflicto? Imagínense, no sé si alguno de ustedes ha visto imagínense, este es un vasito, ¿ok? En este vaso yo tengo que un conflicto podría ser que alguien me dice, este recipiente es de vidrio, y otra persona me dice, no, pero es que esto de acá no es de vidrio, este recipiente es circular. No, es circular, no es un vaso, es un círculo. Y alguien me dice, no, es un vaso de vidrio. Y el otro me dice, no, es una luna, es solo una luna que se ve rara, pero es solo una luna. Entonces, la realidad es que cuando nosotros entramos en un conflicto, muchas veces lo que diferencia de una persona de la otra es el ángulo en que estás viendo la situación. Por eso es que quítale tu percepción y solamente comunica los hechos. Siempre, si tú eres capaz de comunicar los hechos, vas a poder manejar mejor ciertas situaciones. Y en lugar de ir a una pelea donde uno va a decir que es circular y el otro va a decir que es un vaso, porque al final los dos tienen la razón, pero al final terminan en conflicto que se vuelve pelea porque no llegan a un acuerdo. Entonces, ¿cómo hago para que no avance? Primero, la comunicación efectiva. La comunicación efectiva sería esta comunicación asertiva y
para mí, una comunicación asertiva es aquella donde tú eres capaz de decir lo que piensas en el momento correcto y de la forma correcta, sin emociones, ¿ok? Lo que piensas en el momento correcto y de la forma correcta. No todo momento es el correcto, chicos. Para los que tienen pareja, hijos jóvenes en la adolescencia, ¿no? Incluso los niños, pero la verdad es que cuando son niños es bastante manejable, pero ya cuando entran en la preadolescencia, en la adolescencia, es mucho más retador, ¿no? Y es bonito, porque recuerda que cada vez que tú vives un reto estás creciendo. Entonces, en este caso, cuando tú tienes esta diferencia de ideas con alguien, ¿qué es lo que tú tienes que enfocarte? Es en tu punto de vista y desde un hecho. Mira, yo estoy viendo desde mi ángulo, mira, ven, acércate, desde mi ángulo estoy viendo que esto es un círculo. Y la otra persona, cuando lo ve desde tu punto de vista, va a poder ver que es un círculo. Y viceversa. Pero ¿qué pasa si yo no llegué a manejar esta situación primera y me paso al siguiente nivel? Y ya estamos en un conflicto, como les decía hace un momento, con la familia, con amigos, con los demás. Lo primero que tú tienes que hacer es calmar. Sí. Por más que muchas personas me digan que, Vania, pero yo estoy calmada. La realidad es que sería muy lindo y hagan este ejercicio, por favor, háganlo. Cuando tengan que conversar con alguien, graben la comunicación, grábenla. De verdad. Ahora, no, esto no le digo para que lo vayan a compartir con nadie, pero grábense en un momento difícil de comunicación y luego escúchense. Yo me he grabado a mí misma, incluso conversando con mi niña, y me doy cuenta cómo ciertos decibeles aumentan y digo, aquí está. Yo conscientemente no estoy viendo los decibeles, pero mi niña obviamente los nota. Cuando tú tienes un conflicto con alguien, grábate, sobre todo a ti, porque lo que tú tienes que ver es cómo estás actuando tú. Si tú te grabas, puedes ver eso, ¿no? Ahora, yo entiendo el tema de respetar a los demás, pero en este caso no queremos ver a los demás. Es como cuando tú haces un taller, te grabas para que luego tú puedas mirar, ok, ¿cuáles son mis áreas de mejora? Lo mismo aquí, escúchate a ti, escucha cuál es tu tono de voz, escucha las palabras que dices, y no solo es las palabras que dices, es cómo lo dices, cuál es la entonación que usas, todo eso tiene mucho que ver en la comunicación. Yo tenía clientes que me decían, ejemplo, pero mi esposa es una exaltada, que ella grita, hace esto y lo otro. Y cuando ya los tenía al frente a los dos, veía como la otra pareja solía con ciertas palabras de ironía, sin faltar el respeto, sin alzar la voz, en forma calmadita, pues ella terminaba perdiendo el control. No digo que fuera la responsabilidad de uno o del otro. Tú tienes el control de ti y tú eres responsable de ti mismo. Es decir, si alguien te provoca, es tu responsabilidad reaccionar. Si algo malo te pasa, es tu responsabilidad cómo reaccionas. Entonces, en este caso, muchas veces cuando hay conflictos, el conflicto va a empeorar si solamente es si es las dos partes que conviven en ese conflicto. Y yo les digo porque yo vivo una situación en la que a veces me toca lidiar con alguien que pueda estar exaltado, gritando, molesto, pero si yo me mantengo en calma, véanme que siempre influencia, siempre. Esa calma que tú puedes mantener va a hacer que los demás, por más que puedan exaltarse, es como que se pueden exaltar, pero si tú te mantienes calmado, en algún punto esto baja. Pero si tú te exaltas con la otra parte, ¿qué crees que va a pasar? Ambos se exaltan, ambos terminan pues complicando más la historia. Dentro de la comunicación, que yo veo, la comunicación efectiva, es una comunicación asertiva, es una comunicación empática. Sobre todo en un conflicto tienes que sentir mucho la empatía, porque una de las cosas que yo en algún momento les he compartido es que la mejor forma de yo gestionar mis emociones hacia otra persona es con la empatía. Es decir, imagínense que viene un niño, ¿ya? Vamos a ponerlo así, viene un niño y le pega a mi niño. Yo en este momento puedo reaccionar, obviamente queriendo proteger a mi niña, pero no puedo atacar al niño. Yo no sé cuál es la historia que puede haber pasado y cuál es la historia detrás de eso. Puede que mi niña le haya pegado primero, o sea, o puede ser tantas historias, y yo lo que quiero que veas es, sí, defiende, pero entiende que la empatía te va a ayudar a entender mejor a las otras partes. Muchas veces en mi historia yo me he visto en conflictos en los cuales
Por empatía entiendo a las otras partes, entiendo. Ahora, entender no significa aceptar, es lo que yo siempre digo, es decir, y quiero que te lo grabes para ti, que yo entienda una situación no significa que yo voy a permitir maltrato, que yo entienda que tú estás herido y que quieras lastimar no significa que voy a permitir yo ser ese pararrayos. Hay una frase que alguien que he escuchado en internet que dice cuando alguien está herido sangra sobre las personas que más ama. Y eso es cierto, muchas veces pasa eso. Y por eso es que nosotros tenemos que ser muy conscientes de cómo aprender a gestionarnos más. Entonces, conflicto en general, familia, hermanos, primos, etc., es comunicación efectiva. No, pero es que no le voy a decir nada porque no quiero pelear. Ah, ahí vamos a ir en un momento. Cuando enfrentas el conflicto, cuando lo sueltas. Y no es evitar, es soltar. Es soltar, porque hay situaciones en las que es mejor soltar que estar agarrándote de algo que va a generarte más dolor. En un momento voy a ir a eso. Entonces, comunicación efectiva, comunicación asertiva, comunicación empática, calma, mantén la calma. Si tú te mantienes en calma, yo les decía, si gustas, grábate, porque yo me acuerdo en algún momento también, ya hace mucho, más de 10 años atrás, cuando vivía una situación en la cual yo decía, yo estoy en calma, pero tú no, pero yo estoy calmada. No, cállate, pero no, no estás calmada, estás gritando. Pero mi forma de hablar tampoco era tan asertiva en ese momento, por eso que me fui a terapia a practicar la comunicación asertiva. Entonces yo usaba mucho quizás la ironía a la hora de querer defenderme. Entonces es importante que tú seas consciente cómo es tu comunicación cuando no estás en tu mejor momento. Esto no se trata de juzgar, se trata de que te conozcas, de que, por ejemplo, yo usaba la ironía y usaba el victimismo. Nunca fui consciente de eso. Es decir, es que tú te portas así, ya, eso es victimismo. ¿Pero por qué? Porque no te haces responsable de tu parte. No, es que tú actuaste de esa forma, ese es victimismo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. Imagínate que viene mi hija y ahorita, y por mi hijita que le pongo con los ejemplos más raros a veces, viene y me echa agua a la computadora y me quema la computadora. Y yo doy un salto y le grito. Y le digo, es que tú mojaste y valoraste mi computadora. Yo soy responsable de mis actos. Ella pudo haber hecho eso. Pudo haber hecho algo peor incluso. Pero yo decido cómo reacciono. Y quiero que entiendas eso. Porque a tu alrededor las personas pueden estar haciendo muchas cosas. Pero tú decides cómo accionas ante esos eventos que vas viviendo. Seguimos. Cuando estás viviendo una situación vamos a ponerlo, desacuerdo de ideas, incluso en pensamientos o cosas ya más fuertes, es importante que te enfoques en la solución y no en de quién es la culpa o quién es el responsable aquí. No, porque sabes que te vas a quedar en el dolor. Si te enfocas en, ya, pero no es mi culpa, no es justo. No es justo. Sí, hay muchas cosas que no son justas. La vida no es justa, chicos. Y hay muchas cosas que no van a salir como queremos. Y vamos a estar trabajando y las cosas no van a salir como queremos. Eso va a pasar. Yo les voy a repetir algo que este año en diciembre me dije, y es que si tú haces el cálculo de cuántos desafíos vives al mes, yo dije, ok, más o menos eran pues unos 10 entre pequeños, medianos y grandes. ¿Ya? Y al año entonces son 120 desafíos. ¿Y saben qué me ha pasado este mes de enero? He tenido muchos desafíos. ¿Sabes qué es lo más bonito? Que aún cuando han sido desafíos difíciles algunos, es como que, ok, check, ya, los desafíos que iban a pasar, check, 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 check. Ya no me limitaban en la medida que antes me hubieran limitado solo por cambiar la forma de ver algo. Entonces, enfócate en la solución de ese conflicto. Supongamos que, voy con el ejemplo tonto que decía hace un momentito, de que alguien mire esto, un círculo y el otro mira un vaso. Ok, ¿por qué queremos saber qué es? ¿Por qué necesitas saber qué es? Ah, porque si es un vaso, quiero tomar un vaso de agua, perfecto. Entonces verifica, si no, agarras otro vaso y ya está. ¿Cuál es la necesidad de querer tener la razón? ¿Cuál es la necesidad de que no, que tú tienes que aceptar mi idea? No, ambos tenemos diferentes ideas. Para esta persona va a seguir siendo un círculo y para ti va a seguir siendo un vaso y ya está. No hay problema. No necesitan llegar a un punto adicional. ¿Ok? Entonces, enfóquense en la solución, no en de quién es la culpa o no en que yo tengo la razón, ¿ok? Entonces, eso es soltar, soltar, soltar sobre todo esa parte. Cuando hay un conflicto, muchas veces, y toma notas de eso, porque muchas veces el conflicto se da porque una persona no puso los límites primero.
te digo esto. Vamos a usar aquí dos ejemplos de lapicería. Tengo este lapicero y este lapicero. Son dos personas. Vamos a hacer la simulación que son dos personas. En este caso, esta persona, vamos a suponer que son esposos, ¿ya? Ejemplos curiosos. Son esposos, una pareja de esposos. Esta persona, que es la mujer, se pone, que es la típica que escucho, por eso voy a tomar de ejemplo, hace todas las cosas del hogar, atiende al esposo, el esposo viene cansado de trabajar, y bueno, su esposo lo atiende y ya. Pero dentro de su mente, ella está cansada de hacer las cosas de la casa. Siente que no la valoran porque no se dan cuenta de todo lo que ella hace y su esposo solo viene y espera que sea atendido. ¿Y saben qué? Él tampoco se siente valorado. Él siente que yo me mato trabajando y a la justa me atienden y encima me atienden sin ganas. No me valoran, no me aman. ¿Para qué estoy en esta relación? Pero ¿sabes qué? Ambos callan. Nadie dice nada. Entonces ella le pide un favor, bota la basura. Y él dice, ni siquiera le dice, amor, por favor, puedes botar la basura. Me dijo, solo bota la basura. ¿Quién se ha creído? Y no dice nada y se va callando. Y miren qué pasa. Esto es cuando yo digo, vas llenando el vasito. Porque ambos van guardándose cosas que son pequeñitas, que no son importantes aparentemente. Pero la realidad es que a ambos les está generando dolor. Yo fui arriba, comunicación efectiva. Este es el primer paso. No te guardes estas cosas, convérsalas, dilas. Pero ¿qué pasa si tú estás conversando y cuando quieres tocar un tema esta persona se exalta? Ah, entonces necesitamos, y en este caso, en un momento que esté calmado, porque la comunicación asertiva implica eso, implica decir lo que piensas en el momento correcto. Si una persona está alterada, créeme que ese no es el mejor momento de darle una cátedra de cualquier tema. No es el mejor momento, es como echar leña al fuego, no lo hagas así. Entonces, cuando murió el esposo uno, tengo otro. Tengo, cuando esta persona no, cuando esta persona calla y no dice lo que le está doliendo y va llenando el vaso, y esta persona hace lo mismo, cualquier cosa como sacar la basura puede explotar todo. ¿Y qué vas a decir? Es que no me respetan. El varón, ¿no? No me respeta. Y la mujer, no me valoran, no me aman. Y ambos terminan en un conflicto. ¿Por qué? Porque desde el día uno no se atrevieron a hablar. ¿Y por qué las personas le tienen tanto miedo al conflicto? Les digo algo, yo también. Yo también. Por mucho tiempo prefería, en mi caso particular, prefería callar, prefería aguantarme, prefería no decir nada, con tal de evitar un conflicto. Y yo quiero que te busques a ti, porque hay mucha gente que yo conozco que no les gusta vivir conflictos. Pero cada persona es una historia diferente, ¿ah? No todos van a ser por mi misma razón. Entonces, identifica a ti cuál es la razón por la que no te gusta vivir un conflicto, si es que ese es tu caso, ¿ok? Entonces, ¿sabes por qué? Porque si sí fueras capaz de manejar un conflicto, yo no llenaría ese vaso nunca. Porque cada vez que tú tienes un problema, agarras, te lleno el vaso, ¿verdad? Entonces dices, te lo tomas. Te lo tomas. ¿Qué significa que tú agarres y tomes un poco de esa situación? Es que la afrontas y el vaso va quedando vacío y no se llena. Afrontar es parte de algo que todos debemos desarrollar como coraje. Yo he conocido gente que tiene mucho valor y mucho coraje y aún así no es capaz de afrontar una situación. Y es que se necesita más que valor para poder afrontar cualquier tipo de situación. Entonces, yendo a esta parte, la parte en la que yo tengo que nunca llenar el vaso, porque si yo estoy que me aguanto, no digo nada, nuevamente pasa otro día, me aguanto, no digo nada, pasa otro día, me aguanto, no digo nada, pasa otro día. Y así en algún punto este vaso, solo con una gotita, se va a reventar y va a derramarse y se va a perder todo. Y el problema es que yo antes, yo les decía, esto por mi propia experiencia, yo siempre pensé, y les digo que me equivoqué en ese sentido, de que a veces en una relación, y no me refiero solo a relación de pareja, sino relación de amistad, cualquier tipo de relación interpersonal con otro ser vivo, yo pensaba que había un punto, existía un punto del no retorno. ¿Qué es el punto del no retorno? Llegas a quebrar tanto la relación que nunca más puede volver a ser igual. Y yo pensaba eso. Y yo llegué a ese nivel con una persona en mi vida. Y yo decía, bueno, llegamos al punto de no retorno, ahí quedará. Y la verdad es que no fue así.
No fue así, pasa el tiempo, pasaron muchos, muchos, muchos años esta relación pues no es la ideal, pero la verdad es que si lo multiplico quizás 100 veces mucho más saludable de lo que fue en su momento. Entonces hemos aprendido a poder lidiar con esa situación. Pero ¿saben qué? No depende de los dos. Y yo les digo esto para ustedes. Si ustedes están viviendo algún tipo de situación difícil con alguien, no depende de los dos, depende de ti. Solo de ti. Es decir, les decía hace un momento, si tú echas leña al fuego, ser asertivo es hablar en lo que estás pensando en el momento correcto y de la forma correcta. El momento correcto no es cuando la otra persona está alterada, es otro momento. Y de la forma correcta es manteniéndote en calma, sin emociones, para que puedas comunicar realmente lo que estás viviendo tú en ese momento. Entonces, cuando tú vives esa situación, ya no llenas el vaso, no hay explote y los conflictos no se vuelven graves, solo se vuelven diferencias de ideas en las que cada quien puede terminar con su propia idea y no necesitas imponer tu idea a la otra persona. Otra de las cosas para poder trabajar el tema de los conflictos es, uso mucho el yo en lugar del tú. Es, mira, yo me siento así cuando pasa esta situación en lugar de decir, es que tú todo el tiempo, es que tú esto, es que tú el otro, ¿no? De esa forma sacas la responsabilidad de tus emociones del otro y tú eres quien eres responsable de lo que estás viviendo. Me acuerdo en algún momento una cliente me decía, es que mi pareja me dice, yo le digo a mi pareja que no soy feliz, yo no estoy feliz en la relación y quiero dejar, o sea, quiero que hagamos algo para trabajar en la relación y podamos mejorar, pero él me dice, pero tú decides ser feliz. Y ella me dice, pero es que yo no soy feliz por tus detalles, por esto y por lo otro, y tú le has dicho eso. Cada vez que intento hablar, él se molesta. Ah, interesante. Entonces, hay momentos, y aquí es donde ahora sí vamos al punto, que quería ahondar un poquito acerca de todo el tema de los conflictos en sí que se viven en el día a día, en tu vida, en todo, es cuando puedes decidir solucionarlos o evitarlos. Y es muy sencillo, chicos. Es proyectate, proyectate a largo plazo, no te enfoques a corto plazo, piensa a largo plazo. Yo necesito que esta situación, les decía, lleno mucho el vaso, les decía con el tema del vaso, realmente necesitas saber qué es un círculo o qué es un vaso. Muchas veces tenemos un conflicto por algo que no requiere ser solucionado. Entonces tienes que elegir cuándo el conflicto no debe ser trabajado. Porque, bueno, cada quien se queda con su idea y ya. Pero ¿qué pasa si este conflicto involucra terceras personas, como por ejemplo dos padres separándose en la separación con sus niños, o un matrimonio que se está divorciando y que pues hay que dejar las cosas claras, ¿no? Entonces, tienes que ver cuándo, y ahí desde tu propia experiencia quiero que lo mires y digas, ok, esto de acá, si yo lo soluciono, es decir, lo afronto, lo confronto a largo plazo, ¿es mejor para mí o es mejor evitarlo? A largo plazo, ¿es mejor para mí? Te doy un ejemplo. En la calle, bueno, ahorita ya no me pasa, pero esto es algo que pasaba hace muchos años atrás, cuando yo tenía 15, 18, 20 años. Un conflicto que yo evitaba, y este era mi razonamiento, nuevamente, esta es mi experiencia, míralo tú, con la tuya, es, yo me subía a la combi me cobraba, por dar un ejemplo, un sol normalmente, pero venía un chico que a él se le daba la gana de cobrar un sol 20. Todos peleaban, yo pagaba mi sol 20. Nunca, en ese momento, pues no me sobraba el dinero y realmente los 20 céntimos no es que me faltaran, pero tampoco es que me sobraran. Pero ¿saben qué? Algo que yo aprendí, y eso ya desde chiquilla, porque tendría 18 años, 20 años, era esto. ¿Cuánto vale mi tranquilidad? No valen los 20 céntimos. Eso yo lo tenía clarísimo. ¿Cuánto vale tu tranquilidad? Entonces, en ese momento, ese era un conflicto que a mí no me interesaba meterme. Ya que la gente, y de verdad las personas gritaban y se mataban ahí, que, tranquilo. Y seguro por ahí me pasó de alguna oportunidad, porque no pasa una vez, los que en algún momento usan el servicio público, un montón de veces, me decían, ¿pero por qué pagas tú de más? Porque me agarraban de como, pero ya pagó. Yo ignoraba totalmente. O sea, realmente no era algo en lo que me interesaba meterme.
Me pongo en el escenario de que sí me hubiera metido. Cuando tú te metes en un conflicto, chicos, te exaltas. Es como que te cargas emocionalmente. Y por más que tú digas, ok, lo suelto, te cargaste y llenaste tu cuerpo de eso. Entonces, eso era algo que a mí particularmente no me gustaba meterme en. Pero ¿sabes qué? Hay conflictos en los que tampoco me metía, pero que sí eran necesarios. Y después tuve que pagar un precio muy grande, justamente por haber evitado afrontar conflictos que sí eran necesarios. ¿Cuáles son estos? Quiero que mires en tu vida qué conflictos sí requieres solucionar. Imagínate, esto para dar un ejemplo, por ejemplo, imagínate que te casaste, tú eres de la religión, no sé, católica, y tu esposo es de la religión, no sé, cristiana, para dar un ejemplo. Y pues para ti, como mujer, no era importante qué religión iba a llevar tu hijo o tu hija. Para tu esposo sí era importante un tipo de religión. Entonces, ¿qué pasa? Se casan ambos y nunca conversaron el tema. O una típica que me pasa mucho con clientes y es que no conversamos de las finanzas antes de casarnos. Oh, qué interesante. Y ambos tienen puntos diferentes con el tema de las finanzas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es necesario conversar. Es necesario conversar, llegar a un acuerdo, ambos comprometerse y ese conflicto sí es necesario que se solucione. Porque si no, una de las partes va a estar llenando el vaso y esto a largo plazo te va a afectar. Y por eso es que la regla es esta. Mira a largo plazo. ¿Cuál es la mejor decisión que tú puedes tomar en relación a esto que tú estás viviendo que es incómodo para ti, este conflicto que estás viviendo, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Lo solucionas o lo evitas? Mira a largo plazo, ¿se lo solucionas? ¿Es lo ideal? O si a largo plazo, si lo solucionas, realmente no afecta a tu vida ni más ni menos, entonces mejor es un conflicto a evitar, porque te puedes cargar innecesariamente, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, dudas, chicos, vamos a verlos a todos. Un gusto verlos aquí. Gladys, Vivian, Berta, Rolando, Dani. Estamos en el tiempo, justo lo hice en 30 minutos. Berta, adelante. Bueno, como quieran, bueno, con todo una Hola. duda. ¿Qué ejercicio, digamos, nos recomiendas en estos momentos, digamos, cuando estamos renegando o digamos, quisiéramos de jugar con una otra persona, digamos? Berta, un favor bien grande. ¿Puedes volverme a repetir tu pregunta? Porque no lo escuché muy bien. No sé si ustedes me escucharon bien. ¿Me escuchan bien? Ya, ahora creo que sí está con audífonos. Sí, ahora Ya. sí te escucho mejor. Eh, ¿Qué ejercicio, digamos, nos recomiendas para ese momento, digamos, cuando estemos renegando y no quisiéramos desfogarnos con la otra persona? ¿Podemos respirar o qué otra, digamos? Empatía. Para mí es fácil, o sea, es básico la empatía. Esa es la que yo uso muchísimo cuando voy a vivir una situación que ya sé que va a ser complicada. Sí respiro, pero ese es como que del 1 al 10 me ayuda a subir un escalón. Para subir 5 escalones más, yo uso la empatía. Es decir, me pongo en la posición de la otra persona y trato de entender su mente. ¿Por qué gritó? ¿Por qué se molestó? ¿O por qué hizo ciertas reacciones? ¿No? Yo ya tengo una niña medio adolescente que tiene ciertas reacciones, entonces empatía. Porque yo podría de frente poner la orden, yo soy la mamá y tú obedeces porque obedeces. Pero no, empatía. Entonces, esto hace que yo me mantenga en calma. 3, esta Berta, grábatela, amiga, porque te va a ayudar un montón. Actúa desde la persona que quieres ser. Yo me digo eso. Es decir, ok, Iván, ¿quién quiere ser en este momento? ¿Quién quiere ser? Esa mamá, por ejemplo, cuando estoy con mi niña, ¿no? Esa mamá paciente que guía a su hija, una mamá que no sabe gestionarse y explota. No, no, yo quiero ser la paciente y que guía a su hija. Entonces, tranquila, vamos. Ahora, un paso previo que yo suelo hacer, y sí les digo esto, me ayuda un montón también, es salgo de la escena. Es decir, si tú, por ejemplo, estás teniendo el conflicto con alguien en algún lugar específico, si es alguien de la familia o algo así, sal de esa escena. Pues, ¿qué es la escena? Por ejemplo, estabas en la cocina, pues te vas a la sala, estabas en el trabajo en el área de aquí, te vas al área de acá. No sé, sal de la escena. Hace que tu mente de alguna forma reconfigure aquello que estás viviendo. Mientras sales de la escena, vas respirando
vas tratando de entender a la persona, con la empatía la entiendes realmente, la entiendes, y cuando entiendes es como que tus emociones que se estaban ahí a punto de hervir, yo lo sentía así, literal, el agua a punto de hervir, a punto de explotar, era como que, ok, la entendí o lo entendí, entonces ya calmada puedo hablar. Y así esta persona siga poniendo veneno o siga actuando de una forma que no debería ser, ya no te exalta. Y eso hace que puedas, en este momento, como tú dices, ¿no? Que estoy renegando, sales de ti. Uno, sí, la respiración, pero eso te ayuda un escalón. Siguiente escalón, empatía. Trabaja el tema de la empatía para que puedas soltar ese control, porque en realidad una de las cosas por las que a veces el conflicto se da es porque ambas partes quieren demostrar que tienen la razón, porque ambas partes se cierran y se ciegan a su verdad. Es soltar el control, y con la empatía sueltas el control porque estás mirando a la otra persona, desde los ojos de esa persona, no desde tus ojos, mirando a esa persona y sueltas. Ya cuando sueltas, puedes realmente, al estar en calma, poder manejar mejor esa situación. Y una de las cosas que yo también les sugiero mucho es, si ustedes saben que van a vivir una situación de conflicto, porque una cosa es algo que se presenta de golpe, pero otra cosa es cuando ya saben que ha pasado un problema, ¿no? Entonces busca estar en calma tú y la otra persona para el momento que vaya a ser solucionado. Si tú estás en calma, pero la otra persona aún no está en calma, dale su espacio, respeta eso. Ahora, ¿cuánto tiempo demora en bajar esa calma? En tu cuerpo, si es que no haces nada, puede demorar de 8 a 12 horas. Es decir, si la persona te dice, no, espérate que se me pase en una semana, eso ya no es el cortisol que subió de ese problema. Eso ya es otro tipo y en realidad se llama manipulación, pero eso ya es otra historia. Entonces, estamos hablando aquí de que si la persona se exaltó, ese cortisol hace que esta persona no razone realmente como tiene que hacerlo, como sabe hacerlo, y no va a ser su mejor momento para poder conversar. Entonces, si sales del espacio, ese es un paso, pero también a la vez puedes elegir otro momento para poder conversar con esa persona y en ese momento dejarlo. Es decir, si alguien hace algo que no está bien y ves que no es ese momento el ideal, no lo corrijas ahí, espera. Ahora, si esa persona es de exaltarse, espera un momento tranquilo. Nuevamente, ese momento no puede pasar una semana, 2 semanas, no. La ideal es un día, 2 días, dentro de los 3 días, porque el cortisol demora en bajar dependiendo de cada persona, cada quien tiene un ritmo. No obstante, no es que demore tanto, o sea, 8 horas, 10 horas, 12 horas, ya se fue de tu cuerpo, 16 horas en algunos casos, pero igual, no es que pasen 2, 3, bueno, una semana, 2 semanas, porque yo he visto casos, ¿no? Cuando te hacen ghosting, es como, no me habló un mes, ya eso ya no es que está molesta la persona, eso ya es otra forma de manipulación. O simplemente cortar una relación, pues, ¿no? Tenemos que saber también, chicos, que a veces sí es necesario respetarte a ti, respetar tus límites a la hora de vivir cierto tipo de situaciones. Porque no sé cuál es el tipo de situación que tú puedas vivir, pero dependiendo de esta situación, siempre va a mostrar tu mayor debilidad. Entonces, alégrate de eso, porque dicen que la soga por el lugar más delgado se corta. Entonces, esa situación que tú estás viviendo, que no estés pudiendo manejar, esto que no puedas manejar es tu debilidad, entonces encuéntralo y comienza a trabajar desde allí. Por ejemplo, con lo que preguntó Berta, yo te sugeriría también trabajar la parte de la calma, ¿no? La calma aparte, porque lo que decía hace un momento, o sea, el mundo puede pasar al revés, pero yo elijo calmarme. Y la idea es que en media lo consigas pues en 10 minutos, en 15 minutos, y uno lo puede gestionar. ¿Ok? Listo. Gracias, Berta, por tu pregunta.